El profe Platero te saluda, bienvenido al canal. Llegamos a la segunda parte del contenido, Biología Marina, semana 21. Con ello culminamos lo que es la unidad número 4. Si no has visto el video anterior, pues te invito a que lo observes para poder comprender más a fondo lo que es esta semana. Nos quedamos pendientes en la etapa de creatividad, que rápidamente vamos acá donde tú puedes observar que tenemos una actividad, que es la de productividad primaria. Te dice de que tu docente te asignará una pareja y la forma en la cual tú harás la exposición, donde en el cuaderno de trabajo encontrarás unas cartas recortables. ¿Cuáles son? Pues son cuatro variables que aparecen ahí. La primera sobre la radiación solar, que representa la luz, en este caso del sol. La clorofila, que es una medida de la cantidad de los organismos para desarrollar fotosíntesis. El nitrato, que es un compuesto que se encuentra en el agua, ¿verdad? Y que es indispensable para el desarrollo de las especies. Y la productividad primaria, que describe la cantidad de materia orgánica que se ha producido por los procesos fotosintéticos. La primera actividad: analiza los datos de cada día de muestreo y explica brevemente cuáles fueron los factores más incidentes en la productividad primaria. Veamos qué es lo que nos coincide en cuanto al cuaderno de trabajo. Bueno, esto lo vimos anteriormente. Nos quedamos acá. Y pues te presenta acá las diferentes cartas para poder desarrollar el juego, donde tienes la radiación solar, clorofila, nitrato y productividad primaria desde un día, desde el primero hasta el día número 6, con diferentes porcentajes en cuanto a la muestra. Podríamos analizar que para el caso donde hay mayor radiación solar, hay mayor productividad primaria, por ejemplo, y que coincide con la clorofila, no así con el nitrato. Igual tú puedes observar desde los días 4 hasta el día 6. Por ejemplo, acá tienes la mayor muestra de radiación solar con el 82%. Y la productividad puedes observar que aquí es mayor también. Entonces, hay coincidencia también con la clorofila. Si tú observas, aquí es menor, al igual que la clorofila, y la productividad fue muy pequeña. Acá también coincide de alguna manera en cuanto a que hay mayor cantidad de nitrato. Rápidamente te puedo explicar en cuanto a todo lo que se te presenta acá y lo que solicita el libro de texto, que no está en el cuaderno de trabajo para que tú lo llenes, pero sí te pide que hagas un análisis. Probablemente tu docente te pide de que lo llenes en tu cuaderno de clase. Entonces, ¿qué podríamos decir en cuanto al análisis que podemos hacer sobre esto? Hay que tomar en cuenta algunos factores claves, en este caso el primero, la radiación solar. Cuando la luz solar es la fuente primaria de energía para el proceso de fotosíntesis y que en cuanto a lo que hemos analizado debería o es así, donde días con mayor radiación solar, en este caso el día 1, ¿verdad? Y el día 6 generalmente muestran mayor productividad primaria. Así que eso sería en cuanto a la parte de la radiación que coincide con la productividad. Para el caso de la clorofila, que es un pigmento esencial para los procesos fotosintéticos que desarrollan algunas especies como el plancton, por ejemplo, su concentración está directamente relacionada con la cantidad de organismos fotosintéticos. Es decir, una mayor concentración de clorofila suele indicar un mayor potencial de fotosíntesis y por ende mayor productividad, que es lo que analizamos acá. En el caso del nitrato, es un nutriente esencial para el crecimiento de las plantas. Su disponibilidad puede limitar la productividad, especialmente cuando otros factores como la luz son abundantes y que de alguna manera evidenciamos acá. Entonces la importancia del nitrato puede variar según otros factores ambientales. Tenemos como conclusiones en sí, pues que la radiación solar es un factor determinante y el impacto es significativo en cuanto a la productividad primaria, ¿verdad? En el caso de los nitratos, ¿verdad? Es esencial, pero sin embargo su importancia es relativa, ya que puede variar dependiendo de otros factores.
Así es como damos respuesta a lo que es la interrogante. Y luego en el paso 5 te dice, luego analiza el siguiente esquema y explica la importancia del fitoplancton en las cadenas alimenticias del océano. Veamos acá lo que es el esquema. Tenemos la luz, ¿verdad?, del sol, donde se desarrollan procesos fotosintéticos gracias a esta. Tenemos el fitoplancton y el zooplancton que se encargan de ello y que sirven de alimento para especies móviles como los peces que vemos acá y algunos sesiles como los caracoles, el coral, conchas, esponjas y por acá tenemos otro coral. Entonces, eso sería en cuanto a un breve análisis del esquema. Más sin embargo, analizando profundamente, en el caso del fitoplancton o zooplancton, pues prácticamente son la base de las pirámides tróficas que nosotros conocemos, ya que al ser los productores primarios, el fitoplancton sustenta a todos los demás organismos en el océano. Sin ellos no habría zooplancton, ¿verdad? Que es este, y que a partir del zooplancton, pues prácticamente no habrían peces, no habrían mamíferos marinos que son más desarrollados, ¿verdad? En cuanto a su tamaño y otros pues que conocemos. La producción de oxígeno es otro papel importante del fitoplancton, ya que al igual que las plantas terrestres, este libera oxígeno durante la fotosíntesis. Se estima, según investigaciones, que producen alrededor del 50% del oxígeno de la Tierra. También forman parte de la captura de carbono. El fitoplancton absorbe el CO2 de la atmósfera durante su proceso fotosintético y esto ayuda a regular el clima global que nuestro planeta tiene. Entre otros, podríamos decir el ciclo de nutrientes, ya que juega un papel crucial en el ciclo de nutrientes en los océanos. Al absorber nutrientes del agua y transferirlos a niveles tróficos superiores a través de las diferentes cadenas alimenticias, que de hecho el esquema es una de las que te presenta acá. En sí, el fitoplancton es un componente esencial de los ecosistemas marinos. Su papel como productor primario los convierte en la base de la vida de los océanos. Con ello culminamos lo que es la explicación de esta parte. Luego tenemos otra actividad que esta sí está reflejada en el cuaderno de trabajo. Veamos acá información que te presenta sobre las diferentes zonas, supralitoral, supramareal, intermareal y otras pues que ahí tú puedes leer más detalladamente. Juego de roles. Tenemos acá un pequeño juego que te sugiere el libro de texto. El procedimiento, tu docente indicará los preparativos, ya sea dentro o fuera del salón, y te da cada uno de los pasos a seguir, coloca los pupitres, luego te pide que organices a los estudiantes, dos serán marea, uno será sol, dos serán plancton, el resto integrará los equipos de organismos móviles, como peces, por ejemplo, medusas, etcétera, y los sésiles, que son aquellos que no tienen movimiento, como las esponjas, corales, caracoles, entre otros. Y te dice que hay dos momentos alternos, la marea baja y marea alta. Entre otros que te menciona acá, otros pasos que tú puedes leer más detalladamente. Incluso te da ejemplos de organismos móviles y organismos sésiles acá. Al igual que algunos esquemas sobre la marea baja y la marea alta que puedes observar pues, a tu lado derecho del documento. Bueno, veamos las actividades. Analiza la ilustración de tu cuaderno y responde. ¿Cuál ilustración? Pues acá la tenemos. Veamos acá las respuestas de las diferentes actividades. Tenemos el esquema, donde puedes observar los límites de marea alta y baja. Tenemos el agua, las diferentes zonas infralitorales, hasta llegar a la intermareal y la supralitoral y supramareal. Y las diferentes informaciones que nos presenta acá el esquema. ¿Qué debemos hacer? Pues contestemos las diferentes interrogantes que te presenta el cuaderno de trabajo de acuerdo a la lectura y las actividades que debes desarrollar acá. Por eso es indispensable que lo desarrolles y lo hagas con tu docente
¿verdad? Acá no me detengo mucho por cuestión del tiempo, para no alargar demasiado el video. Bueno, ¿cómo nos quedaría? Veamos la primera. Tenemos zona, selecciona el esquema las zonas representadas en el juego. Acá te he colocado la zona infralitoral y principalmente la zona intermareal, que es donde se está desarrollando la actividad, donde existe alimento, como ejemplo, en este caso fitoplancton para las otras especies, donde existen presas y también donde hay depredadores. Entonces estaríamos hablando de principalmente la zona intermareal acá y la zona infralitoral, que sería esta, de acuerdo en este caso a las diferentes mareas altas y bajas. ¿Qué factores condicionan la distribución de los organismos en la zona intermareal? Veamos acá algunos factores, en este caso la profundidad del agua, la luz solar y la temperatura. Recuerda que la luz solar del experimento que se hablaba en el video anterior llega a determinada profundidad, entonces la profundidad del agua es uno de los factores al igual que la radiación o luz solar y la temperatura es indispensable para mantener el equilibrio de estos ecosistemas. Luego tenemos la literal C. ¿Cómo nos quedaría? Pues acá tenemos el literal C, donde dice cuántas especies de organismos representaron. Esta es la composición del ecosistema. Entonces, como es un juego y te da pautas para que tú puedas elegir la especie, acá está en uno de los pasos en el libro de texto y que tiene relación con la actividad anterior. Entonces, te dice que tú elijas la especie que quieres ser. Acá está, en esta parte del literal D. Y pues acá tenemos como ejemplo 12 especies, entre ellos los sésiles que no tienen movimiento, como las algas, moluscos, anémonas de mar, y aquellos que tienen movimiento, como los tiburones, peces, payasos, tortugas marinas, pulpos, camarones, entre otros. Entonces, de acuerdo a la cantidad de estudiantes que tenga tu grado, pues así tú puedes colocar aquí la cantidad de especies según el rol que cada uno desempeña, ¿verdad? Y que es indispensable para el buen desarrollo de esta actividad. ¿En qué zona se ubicaban principalmente las especies? Esta es la estructura. Acá te dice de que de acuerdo a la zona sí se da la estructura de la actividad que estamos nosotros desarrollando según el esquema. Como respuesta, las especies se ubican principalmente en la zona intermareal e infralitoral, que son esas de las que estamos hablando, y que va a depender acá las especies de acuerdo de la marea alta y la marea baja. Se observa que al haber marea baja, pues la cantidad de agua acá ya no estaría, y cuando sube la marea, entonces acá sí se desarrolla. Así es como te queda esta actividad. Luego tenemos la parte de comunicación. Veamos el libro de texto también brevemente. Tenemos lo siguiente, etapa de comunicación. Esto te sugiero que lo leas detalladamente si eres docente para que puedas desarrollar bien la actividad con los estudiantes. Igual tú como estudiante puedes hacer la lectura correspondiente. Comunicación. Te dice que recordemos que el fitoplancton realiza la producción primaria a través de la fotosíntesis utilizando la energía radiante del sol, el CO2 y nutrientes del agua. Esto lo hemos estado hablando anteriormente. ¿Sabías que los océanos han absorbido el 30% del CO2 emitido a la atmósfera durante décadas? Es de lo que hablábamos, de lo que desempeña también la parte del fitoplancton, ¿verdad? Un rol indispensable para contrarrestar el calentamiento global. Bueno, veamos el procedimiento. Tu docente armará grupos para esta actividad. Lee los siguientes estudios de casos y discute en equipo acerca de las causas y consecuencias de esta problemática ambiental. Acá se debe de hacer el grupo y poder discutir cada uno de los casos. Elige en equipo uno de los casos e investiguen cómo podrían efectuar una demostración experimental del acontecimiento o de las consecuencias del problema. Bueno, veamos el primer caso. Nos dice los corales sufren un fenómeno de blanqueamiento. Eso sería lo que es la actividad. Debido al estrés provocado por el aumento de las temperaturas, los corales
nos dice que expulsan a las zooxantelas, que son protozoarios que brindan la coloración al coral y con quien tienen una relación simbiótica de las actividades que dependen para sobrevivir. Bueno, acá tendríamos el primer caso. En cada uno de los casos te voy a presentar una propuesta de experimento que puedes desarrollar según la actividad que te pide el cuaderno de trabajo y el libro de texto. Vaya, tenemos el primero. Anota el procedimiento de tu demostración, te dice. Podría dejarte solo uno, pero te doy opción de los 4 casos para que tú puedas ubicarte de acuerdo a cuál puedes desarrollar. Y el que te sugiera, claro, tu docente. Veamos el primero. Caso uno, fenómeno de blanqueamiento de corales, que son una de las especies más susceptibles a cambios de temperatura. Tenemos lo que es los materiales, una maceta con una planta verde, bolsa de plástico transparente y un lugar, en este caso soleado. Tenemos el procedimiento. Se coloca la planta en un lugar donde reciba luz solar directa durante varias horas al día. Luego tenemos lo que es el siguiente paso. Se cubre la planta con la bolsa de plástico transparente. Esto reducirá la cantidad de luz que llega a la planta y aumentará la temperatura dentro de la bolsa, simulando las condiciones de estrés que experimentan los corales en el océano cuando están a temperatura y que el agua aumenta. Luego el siguiente, se observa la planta durante los próximos días. Fíjate en los cambios de color de las hojas y en su crecimiento. Los resultados esperados, la pérdida de color que se puede dar, ya que al igual que los corales pierden sus algas simbióticas de lo que estábamos hablando y se vuelven blancos, las hojas de la planta comenzarán a perder su color verde debido a la falta de luz y también a lo que es el aumento de temperatura. Y otra es la detención del crecimiento, ya que la planta dejará de crecer y puede comenzar a marchitarse, y ya que no podría desarrollar bien su proceso de fotosíntesis de manera eficiente. Entonces la planta representa el coral y las hojas representan a las algas simbióticas, al igual que los corales expulsan a las algas cuando están bajo estrés. La planta reduce su capacidad de fotosíntesis cuando se ve privada de luz y sometida a altas temperaturas. Tendrías lo que es el experimento a desarrollar de una manera sencilla, con materiales sencillos, para que lo puedas presentar a tu docente. Veamos el caso 2. Nos dice el libro de texto que el caso 2, la producción camaronera ha ocasionado desaparición de bosques de manglar para instalación de estanques y desvío de cauces de ríos. Esta producción intensiva requiere uso de fertilizantes y alimentos formulados, desinfección y lavado de estanques que generan riesgo a la contaminación química y pérdida de la calidad de agua, lo que afecta las diferentes cadenas tróficas. Como nombre, desaparición de bosques de manglar a causa de la producción camaronera. ¿Qué materiales? Pues un acuario pequeño, agua. Aquí tú puedes utilizar un material transparente y que sea un poco grande para poder simular un acuario. Plantas acuáticas representan los manglares, peces pequeños representan los camarones, alimentos para peces y un filtro. Procedimiento: llenar el acuario con agua y coloca las plantas acuáticas. Estas plantas simulan los manglares que proporcionan refugio y alimento a muchas especies. Introducción de los camarones. Introduce los peces pequeños en el acuario. Estos representarán los camarones. Simulación de la producción intensiva, donde se retira una parte significativa de las plantas acuáticas para simular, en este caso, la deforestación de manglares. Entonces tú tienes que ir siguiendo cada uno de los procedimientos para poder obtener bien la actividad. Adición excesiva de alimentos para peces, que simula el uso de fertilizantes y alimentos en lo que es la producción camaronera. Luego tendríamos lo que es el siguiente: detención del filtro, que representa la falta de tratamiento de las aguas residuales en la granja camaronera. Ahora bien, la observación. Observa lo que sucede en el acuario a lo largo de los días. Resultados esperados. ¿Qué podríamos esperar de la actividad del experimento?
y que sería una similitud con la parte de la actividad sobre los manglares. Vale, lo primero, veamos acá, es la muerte de las plantas, ya que las plantas restantes pueden morir debido a la falta de espacio y a la mala calidad de agua, está claro. Otro ejemplo es enfermedades de los peces, ya que los peces pueden enfermarse y morir debido a la sobrepoblación y a la mala calidad de agua también. Entonces, dentro de ello también podríamos decir el mismo deterioro de la calidad de agua, que se volverá turbia y puede desarrollar un olor desagradable debido a la acumulación de desechos y nutrientes, y que lo hemos visto en muchas quebradas, por ejemplo, ¿verdad? En nuestro país, incluso algunas presas que retienen agua y pues se nota la descomposición que se da ahí. Bueno, como explicación, siguiendo con esa parte, pues al igual que en el acuario, la deforestación de manglares para la instalación de estanques camaroneros reduce la capacidad del ecosistema para filtrar agua y proporcionar hábitat para otras especies. La sobrepoblación y en este caso de los peces y sobrealimentación y falta de tratamiento de las aguas residuales generan una contaminación que afecta a toda la cadena alimentaria. Así como tendríamos la parte del caso número 2 que puedes desarrollar como actividad. Caso 3 tenemos lo siguiente. El exceso de CO2 como el pH del agua en un proceso conocido como acidificación. Dentro del agua el CO2 se transforma en ácido carbónico y la concentración de carbonato disminuye. Esto dificulta a los organismos como corales, caracoles, erizos, que utilizan el carbonato marino para fabricar sus caparazones. Te traigo acá como nombre exceso de CO2 que produce acidificación. ¿Qué materiales te sugiero? Pues también fáciles de obtener. Huevos crudos con cáscara que nos representarán los organismos marinos con conchas de carbonato de calcio. El vinagre blanco que simulará el agua de mar acidificada por el CO2. Vaso transparente que contendrá el océano ácido. Otro que contendrá agua que servirá como control. Y dentro del procedimiento tenemos lo siguiente. Llena un vaso con vinagre blanco. Luego tenemos lo que es llenar otro vaso con agua del grifo. Colocar un huevo crudo con cáscara en cada vaso. ¿Y qué se espera observar? Pues que sucede con la cáscara del huevo en cada día, en cada vaso durante las próximas horas o días. Luego tenemos lo siguiente. ¿Qué resultados esperaríamos? Pues ya te imaginarás como un ejemplo de este experimento en el área de química, ahora agregado a esta parte de este contenido sobre la biología marina, que en el vaso con vinagre la cáscara de huevo comenzará a burbujear y se disolverá gradualmente. Esto se debe a que el ácido acético del vinagre reacciona con el carbonato de calcio de la cáscara disolviéndolo. Sería uno de los resultados esperados. En el vaso con agua, la cáscara del huevo no debería mostrar cambios significativos, ya que el agua, en este caso del grifo, no es suficientemente ácida para disolver el carbonato de calcio de manera rápida. Y es así como tendríamos la parte de el caso número 3. En conclusión, este sencillo experimento que te muestro acá demuestra de manera visual cómo la acidificación de los océanos, causada por el aumento de las emisiones de CO2, puede tener un impacto devastador en la vida marina, especialmente en aquellos organismos que construyen sus conchas y esqueletos a partir del carbonato de calcio. Y que claro, si es devastador en el océano, pues las diferentes cadenas sufrirían, ¿verdad? Y con ello también incluso el ser humano, de acuerdo a todas las condiciones que se generarían en nuestro planeta de desequilibrio de las diferentes cadenas tróficas. Bueno, el caso número 4 y el último.
Las floraciones de algas nocivas son un fenómeno de proliferación de algas microscópicas. Estas poseen pigmentos fotosintéticos que en determinadas condiciones pueden alcanzar concentraciones elevadas y producir cambios en la coloración de las aguas y a su vez producir toxinas que afectan a los organismos marinos. Veamos acá en la parte de este experimento. Tenemos lo siguiente: proliferación de algas. ¿Qué materiales acá podemos utilizar? Pues un acuario pequeño, puede ser de vidrio o plástico, levadura, que simulará el crecimiento exponencial de las algas, azúcar, que proporcionará el alimento necesario para el crecimiento de la levadura. Tenemos el colorante vegetal azul, que simulará la coloración del agua, y un tubo de ensayo u un vaso puede ser para observar el crecimiento de la levadura de cerca. Ahora el procedimiento, ¿qué es lo que sigue? Pues el primero, llena el acuario con agua hasta la mitad, agrega una pequeña cantidad de azúcar al agua y mezcla bien, vierte una pequeña cantidad de la mezcla de agua con azúcar en el tubo de ensayo, agrega una pizca de levadura al acuario y al tubo de ensayo, o un vaso, como te repito, puedes utilizar un vaso pequeño. Agrega unas gotas de colorante vegetal al acuario para simular la coloración del agua. Observación: coloca ambos recipientes en un lugar cálido y luminoso. Observa lo que sucede durante las próximas horas o días. ¿Qué tendríamos como resultados esperados dentro de lo que es este caso número 4? Pues acá en el tubo de ensayo la levadura comenzará a crecer y a producir burbujas de CO2. En el acuario el agua cambiará de color debido al crecimiento de la levadura y a la presencia del colorante. Es posible que observes una capa de espuma en la superficie. Y así es como tendrías lo que es esta actividad de algunos resultados esperados. Mencionarte que como lo explica en el caso de los materiales, ¿verdad? La levadura representa las algas, el colorante la simulación, en este caso, del agua que se dará, y las burbujas de dióxido de carbono representan pues las toxinas que generan las algas. En conclusión, en este experimento te demuestro cómo las condiciones adecuadas pueden favorecer el crecimiento explosivo de microorganismos como este, y que lo hemos quizá evidenciado de alguna manera en nuestro país. Quizás ya has visto alguna noticia o has sido parte del proceso cuando has ido de turismo, lo que es en el lago de Coatepeque, cuando cambia de color a azul turquesa, producto probablemente de algunas proliferaciones de algas que se ha dado. Entonces, la proliferación de estas algas puede causar cambios drásticos en la calidad del agua, incluso agotar el oxígeno disuelto que se encuentra ahí, y claro, producir toxinas que pueden afectar a la vida marina y también a nosotros, ¿verdad? La salud humana, pues consumimos de especies que habitan en la parte de los océanos. Bueno, es así como culminamos la parte de la semana 21. Espero que hayas podido ver todo el video completo y a la vez el video anterior. Si deseas apoyarme, pues te invito a que te suscribas al canal siempre. Si quieres ser miembro para obtener algunos beneficios, como por ejemplo ver los videos antes de que se publiquen para todos, pues es uno de ellos y te invito a que lo hagas. Y pues que compartas el material con otras personas que aún no conocen de el canal. Nos vemos hasta pronto, muchas bendiciones.